Bienvenidos y bienvenidas al primer y único programa de ciencia de la región del centro de la provincia de Buenos Aires, desde los estudios de Abra TV. Esto es Ciencia por Científicos y Científicas. Vamos a hablar en el programa de hoy sobre una herramienta fundamental para cualquier investigador o investigadora, la biblioteca. La biblioteca es ese lugar que parece estanco, que tiene a veces el prejuicio de que es un lugar aburrido, pero en realidad no solo es la herramienta fundamental para cualquier investigador o investigadora, sino que además es el lugar al que muchas veces aspiran a llegar. Vamos a conocer también cómo podés hacer tu casa con telgopor y computadoras viejas. Sí, así como lo escuchás, porque hay un grupo de investigación que está trabajando en un hormigón que parte de estos materiales de residuo para construir un hormigón más sustentable. Y también vamos a conocer el trabajo importantísimo que hizo la Facultad de Ciencias de la Salud en pandemia. Le pusieron el cuerpo al COVID-19 y enseguida vamos a conversar sobre estos temas. Empezamos entonces con unas noticias científicas. Resulta que Facebook financia 2 proyectos de la UNICEN que tienen que ver con el tratamiento de la desinformación en redes sociales. Las iniciativas son del Instituto Superior de Ingeniería del Software de Tandil. Los proyectos son El discurso del odio está en el ojo del espectador, Exploración del sesgo en la percepción del odio y Falseándolo, un conjunto de datos de noticias falsas de múltiples fuentes impulsado por social media. Los trabajos buscan entender cómo los datos y los algoritmos contienen sesgos que podrían beneficiar los discursos de odio. También pretenden ofrecer bases de datos públicas que permitan diferenciar mejor las noticias reales de las noticias falsas, las fuentes de desinformación y su evolución en los diferentes contextos. En base a esta investigación, van a intentar desarrollar herramientas que permitan verificar y frenar la viralización de las noticias falsas. Avanzan en el desarrollo de turbinas para abastecer de electricidad a comunidades del norte del país. Es un equipo de ingenieros de la Universidad de La Matanza y de la Universidad de Misiones. Ellos están fabricando microturbinas hidráulicas que permiten obtener energía limpia a bajo costo mediante una corriente de agua. Según informa Agustina Lima, de la agencia CTIS, estas turbinas se van a instalar en primera instancia en el paraje Paraíso. Es un pequeño pueblo que está ubicado en Misiones, donde no cuentan con tendido de electricidad corriente. Vamos a conversar ahora sobre la fuente de vida fundamental de cualquier investigación científica y de cualquier estudiante, la biblioteca. Para eso estamos ya con Lucy Leibov, que es la directora de la Biblioteca de la UNICEN, y Teresita Ferro, que es la encargada del área de procesos técnicos. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, resulta que el trabajo de la biblioteca tiene como un poco de prejuicio para el que no acostumbra a estar ahí. Y se habla del ratón de biblioteca. ¿Son ustedes unas ratonas de biblioteca? ¿Qué es lo que hace una bibliotecaria? Claro, nosotros en realidad, cuando se habla del ratón de biblioteca, a veces se habla como que es el bibliotecario, porque está todo el tiempo metido entre los libros, pero también es el estudiante o el investigador que pasa muchas horas ahí. Uh-huh. Las cosas cambiaron, porque ahora tanto los estudiantes como los investigadores tratan de hacer sus investigaciones desde sus espacios. Pero nosotros seguimos trabajando en las bibliotecas prestando servicios de diferentes formas y ayornándonos a las épocas. ¿Querés acotar? ¿Cuál es el trabajo que corresponde a tu vos?
trabajás más con la parte más técnica. Estoy a cargo del área de proceso técnico, sí. Esta área, la función que cumplimos el personal que trabaja en el área es recibir el material bibliográfico, ya sea por compra o por donación, y procesarlo desde que ingresa al área hasta que llega el libro al estante o cuando el usuario lo visualiza en los catálogos automatizados. Ese es el proceso que realizamos en el área de procesos técnicos. ¿Y cómo es la relación con los y las estudiantes que acuden en principio a la biblioteca para consultar el material, para poder estudiar, pero después a lo mejor se convierten en investigadores y son ellos mismos los que están en la biblioteca de alguna manera, sus nombres, sus trabajos? Sí. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, a nosotros, por ser una biblioteca, una universidad que todavía no es tan grande, tan populosa, tenemos mucho contacto con los estudiantes. No personalmente nosotras en esta etapa, pero sí nos tocó cuando estábamos en el área de atención al público, en referencia. Claro. Ahí estás en contacto permanente con los chicos y, bueno, hemos tenido compañeras que sabían hasta la vida personal. El contacto es constante. Hacen un rol de contención un poco. En algún caso es muy personalizado, sí. el contacto con los usuarios, porque al ser una universidad intermedia, en algún momento nos terminamos conociendo todos dentro de la universidad y con los usuarios. Así que bueno, es así. De hecho, hemos hasta presenciado algunas defensas de tesis de los que por ahí son más conocidos, más asiduos. Algunos chicos tenían de sobrenombre el número de carnet, pero era algo como un chiste interno. 2022, claro, es como que nos acordamos, mira, ahí llega el 2022, porque en su momento el carnet era un número, en este momento sigue siendo un número, pero es un usuario con el número el usuario es el número de documento. Claro. Claro, sí. Pero antes, cuando empezamos, no, entonces era la 2525, ¿no era? 2525. María, bueno, María una chica, es investigadora hoy día del área de exactas. Bueno, no me acuerdo. O sea que María, que también la reconocíamos y la identificábamos con ese nombre. Claro. O sea que también las han visto convertirse en fuentes de consulta también, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, ahora en este espacio nuevo que tenemos en la biblioteca propia, se da mucho más que vengan los investigadores, que frecuenten más. Ahora hay más gente. Claro. Porque incluso al tener los auditorios, los solicitan para dar congresos, videoconferencias, clases, algunas clases que son mitad presencial, mitad virtual. O sea que no solamente la gestión de libros. No es solamente la gestión de libros. ¿Qué otras tareas incluye? Esto de videoconferencias, un espacio para estudiar. Reservamos los espacios, se los asignamos. Los boxes utilizan también mucho los boxes, los investigadores, para trabajar el investigador con sus alumnos o hacer sus trabajos dentro de los boxes. También se utiliza mucho para eso, para los investigadores. Sí. Y con el cambio de milenio, se vio una crisis importante en las bibliotecas, por ahí más en las populares, ¿no? Claro. Pero hubo muchos cambios con la popularización de Internet, la accesibilidad a todo el público, y en ese proceso de cambio hubo como una crisis. ¿Cómo la vivieron ustedes? No, pero nosotros siempre estuvimos como adelantando un cachito. Ajá. O sea, ni bien hubo posibilidad de tener internet, pusimos y les brindábamos a los estudiantes. En ese momento era solo correo electrónico, muy medido porque teníamos solo 2 máquinas. Una sola computadora teníamos para hacer el proceso técnico, que fue, en poquitos años pasamos de la máquina de escribir a la máquina eléctrica y el salto a la computadora. Pero teníamos una. Entonces era rotación de trabajo en distintos horarios, pero lo mismo el material, ya avanzado un poco los años 2000, ya empezamos con material digital nuestro,
el tema a cargar del con las repositorio. distintas bases de datos. En un principio que fue la base MicroISIS, claro. después fue la primera base de carga de material bibliográfico. Y ahí luego, un montón de horas de trabajo. Sí, muchas horas de trabajo. Sí. Es enorme la biblioteca, la estábamos viendo en imágenes. Tanto, como dice ella, la base esa inicial teníamos de estudiantes o de usuarios y de libros. Pasamos también de tener 3 ficheros manuales que en más de una oportunidad se caían y se mezclaban los papelitos. Y había que volver a ordenar todo, a tener todo digitalizado y ofrecer el catálogo online. Claro. Después también hubo una época que yo recorría las bibliotecas de los institutos, también para tener los catálogos, el catálogo colectivo, con las obras que estaban en las bibliotecas especializadas de la universidad. ¿Y en pandemia les modificó algo o todo este proceso sí, modificó, alivianó? Modificó mucho. Ahí es adaptarse a toda una nueva tecnología, a pesar de que ya estábamos muy avanzados con respecto a la tecnología, pero usar otras herramientas, ubicarte un lugar en tu casa en tiempo y espacio para comenzar a trabajar virtualmente. Todo ese trabajo desde sus casas. Desde nuestras casas. Y bueno, comenzamos a utilizar también lo que es las herramientas del Zoom, y la usábamos igualmente, pero no habitualmente como lo estuvimos usando todo este tiempo. El Zoom, el Meet, para las reuniones virtuales entre todo el personal de la biblioteca. Así que las consultas sí quedaron digitalizadas, por suerte, como ya... Claro, pero agregamos también, por ejemplo, servicios que eran presenciales, como la obtención del libre deuda para los chicos que se reciben, los carnet nuevos, los usuarios nuevos, los usuarios, renovaciones de usuarios, y que logramos también que la universidad aporte para suscripciones digitales de libros, y entonces no solo lo que nosotros podíamos ir tratando de tener recursos propios, sino también catálogos con mayor cantidad de obras, como por ejemplo la colección de El Libro, que es una colección que el primer año tuvimos suerte que la empresa regaló la suscripción a varias universidades. Y después, como vimos que servía y que se estaban acostumbrando, solicitamos la renovación de la suscripción, ahí se pagó. El libre de deuda, todos los que fueron estudiantes lo deben recordar, porque más de uno habrá debido libros y lo habrán tenido que perseguir, me imagino. Sí, es una condición que se sigue manteniendo hoy día, pero bueno, el tema es ahora. Los chicos de los primeros años siguen solicitando bastante los libros que les recomiendan los docentes, pero hay áreas en las cuales los docentes les brindan material digitalizado, o los mismos libros que tenemos nosotros ya digitalizados, los capítulos que tienen que leer. Nosotros no estamos muy de acuerdo a veces con que se les den fragmentos de libros, porque es más lindo que la conozcan, la obra. Pero entendemos que hay que ayornarse y que hubo que ayornarse más rápido durante la pandemia, ¿no es cierto? Sí, claro, es verdad que cuando uno tiene el libro registra mejor el autor, lo recuerda más. Porque de hecho, los chicos venían, yo saqué un libro que la portada era un dinosaurio. Bueno, también te decían un libro de tapas verdes. Era más complicado porque se encuadernaban de verde los que iban a encuadernación. Así que ahí era más complicado. Pero sí, yo sé que en la tapa tenía un dinosaurio. Bueno, y de qué materia, y los orientábamos también. Ahora, ustedes... cuentan de esto y como volviendo al tema inicial, ¿no? que a veces hay un prejuicio de que es un lugar aburrido la biblioteca. Y las veces que he conversado con personas que trabajan en bibliotecas, bibliotecarias o bibliotecarios, siempre son muy apasionados de su trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la pasión que los otros no pueden entender? ¿Y qué pasa? Pensaba también cuando
tienen que ver morir un libro, es decir, retirarlo de la biblioteca. Esa es la parte más triste, digamos. Claro. Nos resistimos bastante a la muerte del libro. Entendemos que hay libros que están ocupando lugar en la estantería y no se usan más porque están caducos. Claro. El libro caduco, porque no es lo mismo que un libro viejo, pero que qué sé yo, es una obra literaria, claro. Y entonces no tiene consulta, pero hay que guardarlo. Pero hubo una época, por ejemplo, Económicas compraba 30 ejemplares, ponele de impuestos. Claro, normativa, por ejemplo. Normativa, Código Civil. Código Civil. Código Comercial. Cosas que han cambiado mucho y que entonces tenés que conservar no más de 2 ejemplares para estudio histórico, para cotejar los cambios, pero no se pueden tener 30 obras iguales. Claro. Y tampoco, descartan algunas, tampoco es que... No. Siempre se guarda algún ejemplar. 1 o 2 ejemplares si había más de uno. Hay libros que... ¿Y a dónde van a parar los que descartan? Bueno, ese es un problema que a veces sabemos y a veces no. Hay veces que las obras puede que no... Son 2 tipos de descarte. Uno, que no se usan más en la universidad y entonces se donan a otro tipo de bibliotecas que les pueden dar realmente utilidad. Y el libro que es caduco totalmente, también hay 1 o 2 ejemplares que otra biblioteca lo puede querer para lo mismo que nosotros. Claro. Pero el resto es papel. Bueno, esperemos que esta despedida de libros sea solamente para aquellos que caducan por una cuestión de temporalidad y no mucho más. Es que es así. El resto se conserva. Por eso es que ahora las donaciones también nosotros tratamos de no fraccionarlas, sino medirlas. Generamos un procedimiento y nos contactamos con la gente, o sea, eso se difundió. Nos contactamos con la gente que quiere donar el material y bueno, le hacemos que nos manden una lista en Excel con el autor del libro. Lo importante es el autor, el título, la edición del libro, porque de acuerdo a la edición nosotros sabemos si ya lo podemos ingresar o no. Claro. Y de acuerdo a todo ese listado que nos manda vamos seleccionando cuál es el material que nos puede servir para nuestra biblioteca. Exactamente. Bueno, muchas gracias por compartir su tarea, su pasión y su trabajo La verdad que trabajar con estudiantes universitarios es, a nosotros, cuando entramos, a mí la pasión por la bibliotecología me surgió cuando entré a la biblioteca. A mí también, trabajando en la biblioteca. No conocía el trabajo de biblioteca, pero me encantó. Y los estudiantes universitarios es un gusto. No es lo mismo que trabajar en atención al público, donde tenés reclamos, malestares. Lo más que puede pasar es que le tengas que decir al chico, no tengo el libro porque están todos prestados, pero... Llegan con interés y con ganas, claro. Y los ves desde cuando la primera visita que les mostrás los espacios hasta después cuando se reciben. ¿No? Y hasta que están en los estantes, de alguna manera. Y están en los estantes, y ahora están en nuestro repositorio institucional, que es donde se alberga completo, Perdón, Lu. Sí, no, está bien. Albergan todo, tesis de grado, tesis de posgrado, artículos, congresos. Ella está mucho en eso también hoy día. Y bueno, se le da mucha visibilidad a la universidad a través de eso. Claro. Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más Ciencia por Científicos y Científicas. Continuamos con más Ciencia por Científicos y Científicas en Abra TV. Vamos a ver ahora un informe acerca de cómo se pueden reutilizar plásticos y telgopor para fabricar un hormigón que sea sostenible y más ecológico. Esto lo están haciendo desde el Instituto de Física de Materiales de Tandil. A ver. Mi nombre es Diego Velázquez, soy doctor en física y becario postdoctoral del CONICET. Estamos en el Instituto de Física de Materiales Tandil, IFIMAT. Como todos sabemos, hay muchas iniciativas para reciclar residuos, ¿no? Lo que llaman reciclaje en general. En esa línea, lo que se hace es recuperar un montón de materiales
Y el gran problema que surge es qué hacer una vez que tenemos esos materiales recuperados. Hay muchos que ya tienen un circuito muy identificado de salida, digamos, tienen un precio de mercado, etc. Pero hay algunos que no. En ese punto es el problema concreto que nos llega a nosotros con 2 materiales que se están recuperando actualmente en la ciudad de Tandil, pero no tienen un mercado donde venderlos ni tienen una forma de ser reciclados de manera local y más o menos de manera rentable. Esos 2 materiales son los plásticos de las carcasas de elementos de aparatos eléctricos y electrónicos y el poliestireno expandido o telgopor de embalajes también de electrodomésticos y otro tipo de productos. En ese sentido, lo que logramos hacer fue desarrollar hormigones livianos que contienen cualquiera de esos 2 materiales recuperados que cumplen con las normativas que te exigen la Secretaría de Vivienda y otros organismos para ser utilizados en la construcción. Nosotros lo que hacemos es estudiar las diferentes propiedades de los hormigones livianos con distintas composiciones y buscar qué elementos constructivos podemos diseñar con esas propiedades. Soy Luciano Villalba, soy docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y becario postdoctoral del CONICET. Me sumé al proyecto porque vengo trabajando con las recuperadoras y los recuperadores urbanos de Tandil, que se organizaron en cooperativa hace algunos años. Y bueno, mi aporte fue más que nada relacionado a algún conocimiento científico que permita legitimizar el trabajo que realizaban y ayudarlos en esta lucha que ha sido que tengan un reconocimiento en la sociedad. Y me sumo al proyecto porque el telgopor es un material que es bastante difícil, difícil de manipular, de almacenar, que ocupa mucho lugar y entonces no es trabajado por la cooperativa. Sin embargo, en esta aplicación que han encontrado Marcelo y Diego, se hace de repente una posibilidad empezar a juntar ese material para, no solamente que tenga un valor suficiente para que pueda ser trabajado, sino también para generar estas placas que tienen una función de aislación muy importante y entonces puede ser después incluso utilizada por las familias de las recuperadoras y recuperadores para aislar sus casas. Soy Marcelo Stipsich, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y en la Facultad de Arte de la UNICEN. Me desempeño mis tareas acá en el Instituto de Física de Materiales Tandil, el IFIMAT, y además soy investigador CONICET. Estamos trabajando, o al menos desde el punto de vista de esta nota, nos interesa contarles que estamos trabajando con hormigones a los cuales les sustituimos parte de su carga de piedra por plásticos. Bueno, este trabajo comenzó como una primera vinculación con gente de acá mismo, de la Facultad de Ciencias Exactas, con el CEPRAE, que son los que se encargan de reciclar aparatos eléctricos y electrónicos, aquellos aparatos que no sirven, se desarman y el plástico se tritura y se agrega como una carga más al hormigón. Con esos materiales, o sea, hormigones con plásticos, nos hemos vinculado con una empresa local, una pyme, que actualmente está en proceso de una compra de una trituradora de plástico y estamos fabricando materiales que esta empresa piensa poner en el mercado local cuando tenga esta trituradora. También, a raíz de ese trabajo surgió una nueva línea que tiene que ver con el agregado de Tergopor. Nosotros empezamos a trabajar con Tergopor diseñando una pasta que se utilizaba o que se utiliza para fabricar ladrillos. Ladrillos muy parecidos a los ladrillos comunes, estos ladrillos rojos que utilizamos para la construcción. Bueno, nosotros hacíamos ladrillos de cemento con un poco de agregado de Tergopor, cerca de un 50%. Y que fue un proyecto que dio sus frutos y que lo tomó luego una organización para comenzar su fabricación. A partir de ese ladrillo nosotros empezamos a trabajar con otras organizaciones sociales, particularmente con la gente del MTE, con la rama de construcción, y nos comenzaron a pedir un material, una pared que sea lo suficientemente liviana como para poder transportarla una vez ya fabricada. Y de ahí es que nació este proyecto de las placas que estamos mostrando ahora,
que básicamente es eso, es una mezcla de cemento con tergopor, que resulta en un material, bueno, que uno le puede dar la forma que quiere. Nosotros estamos fabricando placas de más o menos 1 metro por 50 centímetros de ancho y 12 centímetros de espesor. De ese proyecto nosotros estamos muy contentos porque la verdad es que surgió todo un enlace con diferentes organizaciones sociales de Tandil. Actualmente estamos trabajando con la cooperativa El Laurel y con la gente, por supuesto, de la rama de construcción de MTE. Bueno, con estos grupos de gente estamos empezando a poner en marcha una planta piloto para fabricar placas en línea. Básicamente lo que queremos es empezar a producir muchas placas, la más cantidad de placas posibles, la mayor cantidad de placas posibles, como para poder utilizarlas como revestimiento en aquellas viviendas más humildes. Conocemos que hay situaciones en donde hay viviendas de planchones y techo de chapa, que realmente las condiciones con condiciones climáticas adversas, bueno, presentan muchos problemas de habitabilidad. Básicamente a nosotros nos interesa en estos casos estudiar la eficiencia energética de esas viviendas y tenemos medido, no todavía, pero sí lo tenemos calculado, que con el revestimiento de placas como las que estamos haciendo nosotros mejoraría muchísimo. Entonces, desde nuestro punto de vista como investigadores, es un proyecto que nos gusta mucho, realmente nos cierra por muchas partes. Primero porque estamos usando tergopor, que es el tergopor que se tira o que se deposita en los puntos limpios, o sea, es un tergopor que vos lo llevás en forma de, no sé, de recubrimiento de ladrillos que compraste para tu casa o como, qué sé yo, que compraste un televisor y tirás todas las partes de tergopor. Estas organizaciones sociales lo trituran, lo muelen, nosotros lo utilizamos de nuevo en placas y vuelve a la ciudad siendo utilizado como un revestimiento para casas que así lo necesiten. Este proyecto además trabaja con recuperadores urbanos y también con el movimiento de trabajadores excluidos, que son quienes acercan estos materiales al Instituto de Física. Así que cuando tires telgopor o plásticos de computadoras que ya no usas más, sepáralos, así los recuperadores y los trabajadores pueden acercarlos al instituto. Vamos a conversar ahora sobre el rol de la Facultad de Ciencias de la Salud en la pandemia con su decano, Héctor Trebuch, que es además médico y nos va a contar un poco cuál fue el rol de los estudiantes y de los docentes en esta pandemia. Bienvenido, Héctor. Gracias por conectarte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Héctor, gracias por esta invitación. No, por favor, gracias a vos. Héctor, vimos a los estudiantes tomar frío en la ruta, haciendo los testeos, yendo casa por casa. ¿Cómo fue esa experiencia de involucrarse tan activamente en un contexto de crisis donde la sociedad estaba necesitando, no solo los estudiantes, sino también los docentes? ¿Y qué conclusiones se llevan de esta experiencia? Bueno, en realidad la experiencia ha sido maravillosa. Toda crisis siempre trae una oportunidad y esta fue una oportunidad más que importante en el aspecto formativo para todos, para estudiantes y también para nosotros como docentes y como gestión de la unidad académica. Nosotros tuvimos desde el comienzo la posibilidad de llevar adelante lo que siempre decimos nosotros, que en los periodos de crisis una institución académica pasa a ser también una institución de salud, cuando es la Facultad de Ciencias de la Salud. Por lo tanto, en cumplimiento de ese rol o de ese compromiso social, es que decidimos tempranamente involucrarnos activamente en lo que es el trabajo solidario con nuestras comunidades. Y no solamente en la sede de nuestra facultad, que es en Olavarría, sino también lo hicimos en las 4 sedes de nuestra universidad, vale decir, en Tandil, en Azul, en Quequén de Cochea, y por supuesto en Olavarría también. Así que el rol nuestro fue fundamentalmente trabajar
en lo que fue la sala de situación epidemiológica, donde se montaron 4 salas, una en cada ciudad, donde se hacía un seguimiento diario de los casos, un seguimiento diario de los contactos estrechos, un análisis y un armado de base de datos diaria, y subir esa información para difundir en las 4 ciudades donde se trabajó codo a codo con las autoridades municipales y de epidemiología de cada municipio. Eso sirvió para la formación fundamentalmente en el área epidemiológica de nuestros estudiantes. Se trabajó mucho en todo lo que es los plan detectar o rastrear, testear, aislar. Se trabajó muchísimo en los barrios más periféricos, donde nuestros estudiantes empezaron mediante un formulario, una herramienta de investigación que era un formulario, una encuesta, para detectar aquellos casos sospechosos. Eso se los llevaba a un lugar, habitualmente un colectivo, un tráiler, un centro de salud, donde se hacían los testeos, y de esos testeos, los casos positivos, por supuesto que ahí se actuaba y se intervenía con las autoridades de salud de cada municipio, ¿no? Claro. Esto se hizo muy bien en los 4 municipios. También participamos activamente en lo que es acompañamiento de adultos mayores, mediante estrategias de telemedicina. Claro. Y acompañamiento también y seguimiento, y este es el otro gran desarrollo que trajo esta pandemia, que es lo que se firmó con la universidad, en el momento que estaba todavía como rector Roberto Tazara, se firmó lo que fue el Centro de Telemedicina COVID, CETEC, con la Universidad del Centro, que es el CETEC-U, claro, que funciona tanto en Olavarría como aquí en Tandil. Lo que hace es, este centro de telemedicina es un seguimiento de los contactos estrechos desde los momentos que eran con mayor cantidad de contagios, así que esto ayudó a descomprimir el trabajo de los profesionales de salud mediante trabajo de estudiantes avanzados. Nosotros tenemos en Olavarría 40 operadores telefónicos coordinados por 4 coordinadores telefónicos, y son todos estudiantes avanzados de las carreras de medicina y de enfermería, claro, que cumplieron un trabajo encomiable de lunes a sábado en 2 turnos diarios, y eso alcanzó como para llevar adelante el control de los contactos estrechos. Después se extendió hacia la región, por ejemplo, a Bolívar, a Azul, también estuvimos haciendo este tipo de trabajo a distancia desde nuestro centro de telemedicina. Héctor, también lo que trabajamos fue... Sí. El hecho, perdón, te escucho. No, termina la idea y después te quería hacer otra pregunta. Sí, no, lo otro que hicimos fue el control de los accesos en la ruta, en la ciudad de Olavarría, por ejemplo, que lo que hacíamos era, con postas de estudiantes junto con autoridades de defensa civil, y lo que hacíamos nosotros es, mediante una planilla, hacer un pequeño interrogatorio y controlábamos todo lo que era temperatura, y controlábamos además gusto y olfato, claro, y de esa forma íbamos a todos los ingresantes, aquellos que eran positivos, se los testeaba, y aquellos que no eran positivos a estos test seguían ingresando a las ciudades. Así que ese fue otro trabajo más que interesante que se hizo también con enfermería y con medicina. Realmente poniéndole el cuerpo literal. Quería preguntarte sobre que tiene que ver con este tema también, ¿no? El rol comunitario, el enfoque comunitario del que siempre se habla de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, además de este tipo de cosas que fueron especiales por la pandemia. ¿Qué significa cuando se habla del rol comunitario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN? ¿Qué quiere decir? Bueno, nuestra facultad está muy a tono con lo que nuestra universidad propone, con lo que la UNICEN propone como prácticas socioeducativas. Las prácticas socioeducativas son prácticas formativas en un espacio de formación integral que viene a ser el territorio o la comunidad, donde tenemos, en el caso de salud, actividades sociodemográficas, donde comprendemos lo que es la estructura demográfica de un barrio. En base a esa estructura demográfica sabemos cuántos chiquitos, cuántas embarazadas, cuántos adultos mayores, mujeres, hombres, y lo que hacemos es actividades sociosanitarias, que es evaluar cómo está la situación de salud en esa comunidad, en ese barrio, en cualquier barrio que tomemos. Y después, en una etapa más clínica, lo que hacemos con estos datos es trabajar control del niño sano, detección temprana y control de embarazo, controles de salud en la persona adulta, controles de salud en la persona adulta mayor, controles de salud en la mujer, y actividades de screening o de rastreo
que es, por ejemplo, screening de cáncer colorectal, Papa Nicolau, virus del papiloma humano, controles del desarrollo psicomotriz en los chiquitos, controles de ambliopía en los niños. Bueno, todas estas actividades se hacen en la comunidad, fuera de los servicios de salud, y a su vez lo que trabajamos es la vigilancia epidemiológica de ese barrio y cómo funciona para la gente y para los efectores de salud, cómo funciona el sistema de salud en ese barrio que estemos interviniendo en ese momento. Vale decir, es un trabajo que va desde conocer la estructura poblacional, conocer la situación de salud de la comunidad, conocer la situación de salud clínica de esas personas, hacer actividades de rastreo, detección temprana y ver cómo funciona la vigilancia epidemiológica y la gestión sanitaria en ese barrio. Eso es un poco la actividad comunitaria de primero al último año de la carrera. Qué bien, porque esto les va a permitir ahora con la ampliación que están teniendo del edilicia de la facultad, les va a permitir además avanzar con la investigación también y ampliar esta perspectiva, ¿no es cierto? Nosotros estamos proponiendo un modelo con este trabajo en comunidad. Nosotros hemos creado lo que se llama un programa que se llama Cuidarás. El programa Cuidarás es un acrónimo que significa Centro Universitario Integral de Atención Referenciada Ambulatoria en Salud. Eso es Cuidarás. Entonces, el Cuidarás lo que implica es detectar en comunidad estas problemáticas. Ahora hemos recibido el aporte de la provincia que nos ha donado un colectivo sanitario, vale decir que vamos a ir a trabajar barrio por barrio con un colectivo con consultorios. Qué bueno. Y lo que se detecta va a ser visto en la facultad, mediante un centro de salud que funcione en algún momento en la facultad, que eso va a ser formativo para los estudiantes, y ahí están todas las especialidades, no solamente medicina general, sino también clínica, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia y las especialidades lineales como dermatología, urología, que forman parte de la formación del estudiante en su visión general también de estas especialidades. Así que eso trae también aparejado que lo que nosotros intervenimos en la comunidad es producto de lo que investigamos, y lo que investigamos e intervenimos es insumo de aprendizaje. Por lo tanto, las tres funciones académicas de docencia, extensión e investigación están involucradas en este proyecto Cuidarás, que es un programa de integralidad de las tres funciones académicas de la universidad. Hermoso círculo virtuoso. Muchas gracias, Héctor, por compartir con nosotros todos los avances de la Facultad de Ciencias de la Salud. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder difundir nuestras actividades, que son nuestras actividades de nuestra querida Universidad del Centro. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a una breve noticia científica antes de despedirnos de este programa. La Defensoría de la Provincia y la UNICEN trabajarán en proyectos de derechos humanos. Entre las acciones acordadas figuran el intercambio de información y de documentación relevante, tareas de investigación, colaboración en la producción de informes, realizar trabajos de campo, de transferencia de conocimientos y asesorías en temas específicos. El objetivo es llevar adelante programas relacionados a la promoción de los derechos humanos y a fortalecer las vías de reclamos para solucionar conflictos. Esta es toda la información científica que compartimos en el programa de hoy. Esperamos que se hayan interesado y sorprendido por la ciencia que se hace, en especial en nuestra región. Nos vemos en el próximo programa de Abra TV, Ciencia por Científicos y Científicas.